¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Lescano. Soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Una vez más, en esta iniciativa que hemos denominado la consulta previa, libre e informada. La voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. Hoy tenemos dos invitados. Uno del pueblo Con en la provincia del Chaco y otro del pueblo Ocloya en la provincia de Jujuy. Dados los problemas de conectividad, el hermano Néstor Jerez se estará conectando en algunos momentos, tiene problemas de conectividad, se encuentra en territorio, pero bueno, vamos a dar, antes de presentar a nuestra invitada, Elizabeth González, quiero presentar a mi compañera y amiga Nina Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nina. Buenas tardes a todos, un gusto una vez más llegar con este modo tan distinto, ¿no? Que es al estar reunidos, al juntarnos, al encontrarnos, este modo virtual de poder conocer mejor cada uno de nuestros pueblos y poder adentrarnos a los derechos desde la consulta previa, libre e informada y desde los actores directos que están llevando a cabo tareas muy importantes, como es el caso de Elizabeth González en la provincia de Chaco, con una tarea fundante, porque no en todas las provincias se hacen las tareas que ella está haciendo. Y bueno, Elizabeth, queríamos conversar contigo, saludarte, agradecerte que estás presente y que nos cuentes un poquito primero de vos y después de la tarea que estás llevando adelante en el Poder Judicial. Bueno, sikinagatak navid, tayem nagayagatega, kapaigen hace la, jani, pajoete. Saluden las tres lenguas indígenas de nuestra provincia. Ayem yenagat logoiche, akanamiere wetal que Elizabeth. Bueno, mi nombre indígena es Logoiche, es un nombre que no está dentro de mi documento, sin embargo me lo dieron después de medio siglo, al haber sabido ya que Logoiche viene de la palabra Logo, que es visionaria, mujer visionaria. Y bueno, para mí es un orgullo y un compromiso muy grande porque es un mandato ancestral poder servir a mi pueblo. Y bueno, para quienes no me conocen, pertenezco al pueblo indígena Com, mal llamado Toba, porque vamos a explicar, porque a veces en algunos lugares todavía nos dicen los Tobas, entonces nosotros nos decimos los Com. Eh, Hoy vivo en la Gran Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Tengo a mi compañero y tengo dos hijos, una hija y un hijo. También soy abuela, tengo una nieta y otra en camino. Mi madre, que es la que vive todavía, vive en Pampa del Indio, donde nací a 240 kilómetros de aquí. Soy nieta y bisnieta de caciques y caciquillos, mal llamados. Para nosotros es la Tagala, nuestros líderes. Bueno, hace más de 35 años que estoy trabajando, siempre sirviendo a mi pueblo. Comencé a los 11 años a oficiar de traductora, así, no de perito, de traductora. Y empecé en una rama bastante delicada, que era la parte de la salud. En esa época había muchos hermanos con la tuberculosis y era necesario, porque a los 7 años aprendí el castellano. Por eso mi lengua materna está intacta en nuestras generaciones. Y creo que es algo que fue el legado más grande que nos dejaron y nos da nuestra familia. Así que bueno, muy agradecida Nina, un gusto. Marcelo, le agradezco muchísimo a este observatorio de poder, este observatorio regional, de poder estar en un tema tan grande y tan lindo, porque debemos también todos
ponernos, digamos, en esto, en la sintonía de ver qué es la consulta previa, libre e informada, ¿no? Entonces, de pronto, aquellos que tenemos esta tarea de poder acompañar a nuestro pueblo, es un tema muy, muy lindo y preocupante. Así que agradecida de que ustedes me hagan parte, poder llegar en esta forma que hoy nos toca vivir, en esta forma que debemos amar, porque creo que como pueblo indígena hemos amado cada situación que hemos vivido. Hace poco, en una charla de sanación, nos decían, ¿no? Si nosotros tenemos odio, tenemos bronca, tenemos rencor en nuestro corazón, eso hace peor la situación. Entonces, creo que algo que los pueblos indígenas hemos aprendido es el buen trato, el dar siempre las buenas energías, poder hablar desde nuestro corazón, dar lo que no tenemos, porque esa es nuestra verdad, esa es nuestra idiosincrasia como pueblo, como nación indígena. Así es, Elizabeth. ¿Cómo era tu nombre? Decime de nuevo. Logoiche, Logoiche. Bueno, bienvenida Logoiche. Bienvenida Sí. A este espacio. Y bueno, compartiremos con quienes nos van visitando un poco de esta experiencia novedosa que el Chaco tiene en el Poder Judicial. En general, el derecho a consulta se utiliza más que nada en lo que es el ámbito de la administración pública y el poder legislativo. Se usa o se debería usar, que en muchos casos se viola este derecho porque no se pone en ejercicio, pero en el Poder Judicial también hay otros derechos que necesitan generar mecanismos para que sean aplicados. Y en el caso que vos nos vas a explicar ahora, y en el caso de los traductores, de los intérpretes, ¿qué mecanismos se crearon en el Chaco para atender estos derechos que los hermanos no tenían contemplado y que les afectaban en sus vidas y en el desarrollo de sus juzgamientos y sus derechos, ¿no? Sí, yo para poder entrar con el rol que hoy desempeño, quisiera un poquito compartir de cómo nosotros comenzamos. Primero, yo formo parte de lo que es la parte de Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, sus fundadores, hoy llamada Ricardo Altave, en honor a un joven abogado que ha tenido una mirada muy especial para con los pueblos indígenas, ha trabajado mucho, no solamente con los indígenas del Chaco, sino también con los Guaraní, con los hermanos de Formosa. Entonces, una fuerza impresionante. Así es. Ricardo Altave, quienes tuvimos el gusto de compartir un poco con él, un orgullo que se llame doctor Ricardo Altave. Así es, nuestra cátedra forma parte de varios abogados constitucionalistas, y en eso está también la hermana de él, la doctora Marta Altave, y también nuestra presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Grillo. La doctora Grillo, ella es miembro fundadora, el doctor Julio García, la doctora Belén Alemionato, la doctora Rosario Ullé, el doctor Midón, varios doctores que han tenido esta iniciativa en el 2011-2012 para poder trabajar específicamente con el tema de derecho indígena, porque era como una materia pendiente, pero esto también surge porque la doctora Grillo, ella hoy ministra del Superior Tribunal, pero en ese momento puesta de trinchera, ella ha tenido unos fallos muy importantes para con los pueblos indígenas. Quiero aclarar un poco esto porque esta es la esencia. En agosto del 2014, junto yo con algunos integrantes de esta cátedra libre, hemos ido a hablar con los ministros, con el alto cuerpo del Superior Tribunal de Justicia, y nos hemos ido con un pensamiento de poder tener como una defensoría para pueblos indígenas.
realmente cuando nosotros abordamos el tema de derecho indígena es amplio, es muy amplio, porque hablar de derecho en lo que está escrito y en lo que era la aplicabilidad había muy, muy grande el abismo, ¿no? Muy estrecho. Cuestión aquí principalmente por una barrera muy fuerte que es la barrera idiomática. Nosotros en el Chaco, la mayoría de nuestros pueblos indígenas todavía mantenemos nuestra lengua viva. Los chicos empiezan a conocer la lengua castellana cuando empieza el nivel escolar. Entonces, en ese momento, cuando hablamos, tuvimos justo en el proceso de la creación de un juzgado multifuero de Misión Nueva Pompeya, un lugar donde está más de 600 kilómetros de aquí, donde muchos hermanos, la mayoría son del pueblo huichí, tenían que venir hasta Juan José Castelli para lo que sea, para lo que eran la fiscalía, familia. Entonces en esa época otras organizaciones de lucha han podido avanzar con el pedido de poder tener la creación de un juzgado múltiple. Entonces en esa época ya había estado ya por inaugurarse. Entonces, cuando me convocan, yo en ese momento era empleada del Instituto del Aborigen Chaqueño, porque también debo contar, porque es parte de mi historia, que en el 2007 pude llegar a ser funcionaria dentro de lo que es el Instituto del Aborigen Chaqueño, ahí abriendo camino porque fui la primera mujer llegando a ser funcionaria pública. Bueno, en ese momento, yo todavía trabajando desde la cátedra, acepté el desafío de poder entrar al Poder Judicial. Queríamos hacer como ser enlace de lo que era monitoreo del funcionamiento del juzgado multifuero, pero mira que tenés que irte allá. Bueno, sí, claro, si tenía que irme me iba a ir, porque el compromiso de cada líder siempre, nada no nos detiene, porque creo que nuestra fuerza es de lo que hemos mamado, ¿no? De esa lucha, de ese andar, del caminar de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tal así que en el 2015 ya estoy asumiendo, pero con la diferencia que me daban quedarme en la ciudad de Resistencia para poder coordinar, porque me nombran como coordinadora integral de todo lo que sea asuntos de pueblos indígenas, de los 3 pueblos, y monitorear el funcionamiento de aquel multifuero. Y en ese comienzo empezamos con algunos indígenas, como ingresando también como empleado. También en ese año también hubo una incorporación, muy poco, pero más de 15 peritos traductores e intérpretes. También debo recordar que esto creo que se da más a la concreción de todo lo que fue lo que nosotros hemos recibido de condena por el caso del LNP. El caso del LNP que recibe condena Argentina y especialmente el Chaco, ¿no? Ya no había otra escapatoria. Había que cumplirlo porque justamente esta situación de la violación de derechos de una niña y de su familia, no poder hablar en la lengua indígena, fue, creo, lo que desata el no haber recibido justicia por esa violación que ha sufrido esta niña. Entonces, para nosotros fue un gran desafío, los primeros que se inscriben para poder ser peritos, traductores, y yo siempre digo, porque podríamos haberlo nombrado traductores cultural, pero nosotros le damos esa... digamos, algo como que levante esta capacidad, porque son hermanos, la mayoría son bilingües, intercultural, son maestros, docentes, que tienen una noción amplia de lo que es hablar el castellano y hablar también la lengua indígena. Fue realmente un comienzo en esos años difícil, pero hemos sido desafiantes. Queríamos también entrar en esta parte tan estructural que era el Poder Judicial.
hemos visto, ¿no? También tanta ignorancia de parte de quienes administran justicia con respecto a la cultura de los pueblos indígenas. Algo, por ejemplo, que hemos visto tan rápido era que muchas veces los fiscales, y en esto me remito más a hablar de lo que es el Poder Judicial, porque después más adelante podemos hablar cómo estamos trabajando con el tema de la parte de la policía, con la seguridad pública. Pero era, a ver, no, pero sí me entendió muy bien. Cuando yo le hablaba, me movía la cabeza, me estaba entendiendo bien. Entonces, en realidad después se dan cuenta que no era así, que el indígena, yo creo que ese avasallamiento que hemos sufrido los pueblos indígenas, ver a una persona que no es indígena, muchas veces con otra también tono de voz, con su vestimenta, esta fuerza de ser superior, ¿no? de un ser superior, hace también que muchos hermanos asistan la cabeza como que sí, y no entendían nada. Entonces, eso fuimos cambiando. O sea que el trabajo ahí comienza de dos fuertes caminos. Era en el interno de nuestros pueblos saber que nuestros pueblos indígenas podían ir. Ahí yo hoy puedo ir a denunciar y hacerlo en mi propia lengua. O sea, decirle al hermano no tenga vergüenza, porque ese es otro tema. Los hermanos a veces no querían expresarse por vergüenza, por ese tinte de discriminación racial, ¿no? Entonces era el trabajo duro para decirle a los pueblos, acá estamos, ustedes pueden denunciar desde la primer puerta, muchas veces los juzgados, que es para nosotros la primera puerta de acceso a justicia, sino también en las comisarías. Y la otra era poder tener charlas y fueron también procesos obligatorios para todos los funcionarios judiciales, contar cuál era nuestra cultura, un poco en rasgos generales, que conozcan un poco de la cultura de los pueblos indígenas. Esto, dentro del marco de la condena del caso del NP, era como un punto donde había que cumplir, dar la capacitación a quienes trabajan dentro del Poder Ejecutivo, y Poder Judicial. Y para nosotros esto fue un desafío muy grande. Hoy, actualmente, nosotros tenemos más de 115 peritos traductores inscritos en un listado oficial dentro del Superior Tribunal de Justicia. Ellos son convocados cada vez que un hermano indígena ingresa a la primera puerta, donde en esto hablo hasta desde el lugar de la mediación, desde de los juzgados de paz, no esperando judicializar toda la cuestión indígena. Nuestros peritos también muchas veces a modo de colaboración trabajan con el Poder Ejecutivo en las líneas 102, en la línea 137, en la línea 108, que es de los adultos mayores, en los hospitales, donde si bien hoy tenemos un trabajo articulado con la parte de salud para muchas veces, porque aquí en Resistencia, por ejemplo, tenemos un hospital grande que vienen hermanos de todo el interior, y hay hermanos que están trabajando, pero son de pueblo Com o pueblo Mocoy, y no así de pueblo Huichí. Y eso también hace difícil que el médico o ese paciente pueda saber lo que tiene y poder aceptar muchas veces, ¿no? Lo que deben practicarlo, lo que deben hacer. Bueno, es un trabajo donde empezamos nosotros también a entender que Elizabeth Logoiche sola no podía. Así que después de muy poquito tiempo en ese mismo año también ingresó una joven a quien pudimos darle la responsabilidad, que es Patricia García, una joven que es una joven Huichí, docente, y bueno, ella con esa edad tan corta, ser responsable, y es como mi coordinadora dentro de lo que es la parte Huichí. Y habíamos también de los hermanos Mujer decidido que me acompañara una hermana, pero bueno, porque era como que, a ver, todas mujeres. La verdad que estábamos avanzando dentro del Poder Judicial las mujeres.
Y bueno, es como que hubo un llamado de atención de parte de los ministros que sea más con una equidad, ¿no? Ahí ingresó nuestro hermano Florencio Ruiz, quizás lo conozcan, un gran líder, quien me acompaña dentro de lo que es el pueblo Moscoy. Así que Elizabeth es la cara visible, Logoiché es la cara visible. Detrás de Elizabeth hay personas que están trabajando arduamente, porque Sí. nuestra función es las 24 horas. O sea, nosotros a veces a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana recibimos llamadas y estamos ahí. Creo que este tiempo va a ser así. Este es el primer proceso que estamos pasando. Pudimos incorporar en el pueblo Mocoit, donde nunca hemos tenido la participación de mujeres, hace poco, con una hermana que ingresa en un lugar donde es la escoldería. La participación de ella es muy importante. No es que las mujeres no sepan trabajar, creo que también tenemos que mirarnos los pueblos indígenas, cuántas cosas hemos perdido, cuántas cosas nuestras culturales hemos perdido. Grandes líderes nos enseñaron que somos de la dualidad, pero muchas veces fue más fácil adoptar esa otra forma mal aprendida, el patriarcado, el machismo. Pero creo que este es el tiempo, por eso cada tiempo que pasamos es por algo. Y entonces fuimos incorporando más mujeres. Hoy actualmente tengo 16 empleados judiciales, muy próximo a poder abrir concurso un concurso específico para que puedan rendir hermanos indígenas hablantes dentro de las circunscripciones donde hay mayor población indígena. Para nosotros esto es realmente un avance para lo que fue tanta violación de derechos para nuestros pueblos indígenas, con casos muy emblemáticos, porque también debemos reconocer que cada proceso que hemos pasado fue siempre por casos emblemáticos, como femicidios, violaciones, homicidio, y esto también nos hace más fuerte en poder también tomar las herramientas que empezamos a aprender. Pero sin embargo, yo pensaba mientras escuchaba el otro día en la participación de nuestro gran líder también, nuestro hermano Egidio. Sí, de cómo es que realmente cuando hablamos de los pueblos indígenas, ¿no? Nadie nos regaló espacio. Los espacios los fuimos consiguiendo, los espacios los vamos también teniendo gracias también a los aliados, porque grandes aliados son indígenas, y en este caso valoro mucho a muchas personas que nos acompañan a diario, poder tener los espacios y después también cómo nosotros sostenemos, porque también no podemos pasarnos cuando hablamos de la política indígena, es un poco que tenemos que detenernos, porque si nosotros tomamos lo que es el ejercicio de lo que es la justicia ordinaria, en el caso que me corresponde a mí, nosotros estaríamos perdiendo lo que es nuestra justicia como pueblo indígena. Muchas veces, porque nos ha pasado, y por eso las capacitaciones internas dentro de nuestro Poder Judicial fue muy importante para que conozcan los tiempos. Los tiempos, como ustedes lo saben, ¿no? Los tiempos indígenas no son los propios tiempos que maneja un juez, un fiscal. Hablaba en su momento con un fiscal que me decía, yo le cito y nunca llegan. Digo, doctor, usted lo cita, él estaba mencionado Pompeyo. Cita a un hermano que vive a 40 kilómetros. Ese hermano quizás viene caminando, viene en bicicleta, a caballo, en burro, va a llegar a la hora que tiene que llegar. Los tiempos indígenas, nuestros tiempos son distintos. Y había otra cosa. Cuando se le pregunta a los indígenas, hay que respetar su tiempo de poder declarar. Y nosotros debemos también enseñarle que tenemos nuestros tiempos, nuestra forma. Y Logoiché hoy habla fuerte.
pero no todos los hermanos hablan fuerte. No, no porque sean también eso, que habíamos aceptado que no, si las mujeres son sumisas, introvertidas, no, no son introvertidas, no son sumisas, es nuestra forma de ser, y que nos respeten, poder hablar como casi en silencio, que nos respeten nuestros gestos, que nos respeten también lo que culturalmente nosotros también llevamos, porque muchas veces tiene que ver, porque ustedes no, como quienes saben de leyes, cuando hablamos de que un hermano dice, bueno, yo corrí porque me dio miedo, yo lo que estoy contando porque son casos que han pasado, y dice, dice, un chicote, pero el cabo del chicote era de para nosotros los pueblos indígenas, lo usamos como herramienta, como para dar muerte, porque se pueden hacer las flechas, se pueden hacer también para herramientas, digamos, en el trabajo de la casa, ¿no? Y eso para nosotros conlleva poder tener la muerte, ¿no? Y si yo lo traduzco en este fue gran discusión, por eso nuestros peritos traductores tienen esa capacitación y también esa mirada de lo que es la parte de la justicia ordinaria, pero también no dejar de lado lo que es nuestra cultura, porque también debemos contar que hay casos, y en esto debo señalar el caso de Natalia Flores, esa niña tan joven, una niña de 15 años que la mataron, la violaron, no tuvo justicia. Y una vez varios abogados indígenas habíamos estado hablando, pudimos tener el acceso a este juicio, a lo que era el tema del juicio, y claro, yo cuando leía el juicio, leía lo escrito, entendí que muchas veces hablaban desde una mirada cultural, las testimoniales, todo. Entonces ese caso quedó impune, no pudo tener justicia, su papá falleció sin tener justicia por la muerte de su hija. Yo creo que en esto debemos replantearnos que nuestra mirada debe tener en todos los espacios. Podemos nosotros y estamos dentro de un Estado, pero también no debemos olvidar desde lo que es nuestra cultura. Y en esto me remito a lo que es la parte de salud. Si bien nosotros aquí en Chaco tenemos más de 7 médicos indígenas resididos en Cuba, siempre tiene que haber una mirada especial lo que son nuestras médicas ancestrales. En los equipos interdisciplinarios donde yo trabajo, muchas veces yo voy a los juicios y voy como vedora, porque no puedo intervenir, pero voy como vedora, y en algunas cuestiones sí intervine a través de derechos humanos o desde mi lugar como de coordinadora, que hay las tesis que realizan van en contra de lo que es nuestra cultura. Entonces creo que también esto se debe respetar que, por ejemplo, los equipos interdisciplinarios pudieran contar con nuestras sabias. La mirada de la propia cultura. Sí, pasamos un arco de lo profundo que está de la discriminación estructural que hay, del gran camino que han abierto en el Poder Judicial, de algunos otros desafíos, bueno, de los hitos, ¿no? Unos hitos que has marcado en cuanto a las capacitaciones. Y bueno, y reconocer también con quiénes se abrieron esos espacios. Creo que contamos ahora con la llegada del otro invitado. Marcelo, ¿es así? Sí, y hablando de miradas, como decía Nina, también tenemos en línea, y también esta falta de conectividad, esta falta que no todos los pueblos indígenas tienen acceso a la conectividad. Tenemos por línea telefónica a Néstor Jerez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Marcelo, buenas tardes a todos ahí el equipo, todos los participantes. Un gusto tenerte acá en el programa número 21, si no me equivoco, de la consulta previa libre e informada al hermano
cacique Néstor Jerez, del pueblo Cloya, de la provincia de Jujuy, de la sede Capo, del Consejo de Comunidades Aborígenes del pueblo Cloya. ¿A dónde estás, Néstor, ahora? Y ahora, parte de la provincia de Jujuy, bueno, volviendo por la ciudad, porque mañana tenemos la asamblea de nuestro consejo, de nuestra institución representativa, entonces nos encontramos en un determinado punto las diferentes comunidades que implica el territorio ancestral del pueblo Cloya, entonces es por eso que estamos con señal, porque el territorio no contamos con señal. Y bueno, el pueblo Cloya es un pueblo como todo pueblo indígena, luchador, defensor de sus territorios, de sus recursos. Y bueno, lamentablemente tiene todo antecedente que conflictos de usurpación constantes, ¿no es cierto, Néstor? Sí, así es, Marcelo, lamentablemente, ¿no? Que nos toca contar por ahí las penas, ¿no? Las situaciones estas permanentes de atropellos, de vulneración de derechos, de desamparo sistemático también, ¿no? Si se quiere del Estado, entonces, ante estas situaciones, como poseedores ancestrales, seguimos resistiendo el territorio del cual somos poseedores y, bueno, de diferentes tipos de conflictos, ¿no? Y de diferente magnitud también que implica, ¿no? Principalmente el intento de despojo, el atropello, la vulneración de derechos, el intento de homicidio, la privación, ¿no? De nuestros pasos por los caminos ancestrales, a través de cerramientos, de portones, de alambre, tiros. Bueno, eso es un poco, ¿no? Un reflejo de lo que es nuestra realidad del día a día, a pesar de que sabemos que en las 2000 comunidades indígenas persistentes en la República Argentina padecemos situaciones similares latentes de despojo, intento de homicidio, ¿no? Y sí, que es un constante diario, no solamente el pueblo Cloya, casi la mayoría de los pueblos indígenas se encuentran hoy en esa situación de defensa constante, a la defensiva para defender no solamente el territorio, sino también la identidad y las familias que los conforman, ¿no es cierto? Y bueno, para que aquellos que no conocen dónde está el pueblo Cloya y cuántas comunidades lo conforman, ¿no es cierto? ¿Nos podés contar algo? Sí, bueno, en un principio, bueno, el territorio ancestral del pueblo Cloya está en lo que hoy es parte de la provincia de Jujuy, en parte de los departamentos Manuel Belgrano, Palpalá, Ledesma, Valle Grande, Chicara y Tumbaya, ¿no? Ahí están nuestras comunidades indígenas persistentes, entre ellas Laguna del Tesorero, Tilquita, Tirasi, Las Capillas, Tormenta Pacha, Quebrada de Cheñual, Corralón Labramayo, y para decir también con un antecedente, una jurisprudencia importantísima, ¿no? A nivel nacional, de la comunidad de Laguna del Tesorero, de emisaño de litigio, ha obtenido el título, ¿no? De la propiedad comunitaria indígena, de ese reconocimiento, ¿no? Y en ese sentido seguimos las diferentes comunidades como ser Tilquita y Tirasi también en proceso judicial por la instrumentación del artículo 17 de la Constitución Nacional de la propiedad comunitaria indígena, así que ¿Néstor? jurídico. Sí. Hola. Hola, sí, Néstor, se cortó un cachito, por eso. Hola, ¿nos escuchás, Néstor? Ahí estamos. Hola. Te escucho. Hola. Ahora sí. Proseguí, Néstor, por favor. Sí. Bueno, decía ese, ¿no? Con ese antecedente importantísimo, esta jurisprudencia que tenemos, ¿no? En una comunidad del pueblo Cloya como en Laguna del Tesorero, y en ese sentido entendemos, bueno, ¿no? Que se debe avanzar en lo que implica, ¿no? La instrumentación del artículo 75 y 17 de la Constitución Nacional. Es por eso también como parte de las organizaciones del pueblo indígena de la región NOA hemos trabajado en lo que es una propuesta de proyectos de propiedad comunitaria indígena, entendiendo que ya de nuestros mayores, desde el reconocimiento en el 94 de la Constitución Nacional de este artículo 75 y 17, ya
se viene pregonando, ¿no? que se deben instrumentar, porque instrumentar esa herramienta jurídica y corresponde al Congreso de la Nación, y desde ahí se han venido trabajando diferentes, ¿no? proyectos de ley de cómo se entiende una ley de propiedad comunitaria indígena, y nosotros hemos retomado en este camino, ¿no? también trabajando en los territorios, y por eso hemos presentado en el Congreso de la Nación este proyecto que tiene el número de expedientes y que también está en labor parlamentaria en Cámara de Diputados, y entendemos que es importante que se tome conciencia en los legisladores y que realmente se avance en la cuestión del Fondo de los Pueblos Indígenas, que es una ley de propiedad comunitaria indígena, con la plena conciencia de que estamos diciendo que somos guardianes naturales, protectores ancestrales del territorio y los bienes naturales, con la plena conciencia de que esos elementos son la garantía de vida no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. Entonces, por eso es que desde ahí hay que tomar conciencia que no pedimos una ley solamente para los pueblos indígenas, estamos pidiendo que realmente se genere, se instrumente esta herramienta jurídica para garantizar la vida de toda la humanidad y de todas las generaciones venideras, porque nosotros los pueblos indígenas hemos estado y seguimos estando desde siempre en esos lugares estratégicos del territorio de lo que es la República Argentina, donde están esos bienes naturales que no son renovables, y hemos sabido convivir en armonía y en equilibrio con estos elementos, porque con esa plena conciencia de que desde ahí es importante resguardarlo, porque esos son elementos que nos van a garantizar la vida. Así que hoy vemos con mucha preocupación también que se habla de la reforma o posibles reformas de la Ley de Protección del Bosque Nativo 26331, cuando nosotros entendemos que hay una ley vigente desde 2007, que casualmente, si bien no está completa, pero la cuestión no es la letra, la cuestión de fondo es el incumplimiento y la falta de aplicación de esta ley. Entonces, si nosotros miramos la ley estabilidad, el artículo 19 y el punto 10 del anexo, que es parte de la ley, es muy claro el objeto que persigue esta ley de protección de los pueblos indígenas y de los bienes naturales, y que en su plenitud se incumple, se vulnera. Entonces, por más reformas que se haga la ley, si se vulnera y no se cumple, no es la cuestión esa, porque vemos que habría un trasfondo que todavía no se habla, por qué se intenta reformar una ley y realmente se toma las medidas para que realmente se cumpla una ley que está vigente. Las provincias deberían pintar de rojo y eliminadas, pero bueno, no hay voluntad política porque sabemos que hay connivencia y que realmente una ley de protección del bosque nativo a nivel nacional en las provincias se transforma en una ley de negocio y de destrucción de los bosques nativos, como es el caso, como ejemplo, en el Close, como está pasando en las comunidades Tormenta Pacha y Las Capillas, a través de que se entrega a los terratenientes empresarios para esos presupuestos a la comunidad indígena, plantas exóticas invasoras como el pino del eucalipto, que absorbe mucha agua, debilita la tierra y se entrecorta un poco, Néstor, se entrecorta un poco lo que venías hablando, pero vamos a hacer solo un parate chiquito para dejarte continuar lo que estabas exponiendo, para confirmar esto de que los lugares donde hay mayor presencia de pueblos indígenas y sus comunidades son los lugares donde mayor protección de la riqueza natural, cultural, se resguardó durante estos cientos de años. Lugares que en otro momento no estaban siendo puestos en el ojo de la tormenta, son lugares que fueron protegidos por la presencia de las personas de pueblos originarios. Nos dio mucha rabia, mucha impotencia ver todo lo que fue el proceso de incendios, no solo en Argentina, sino en América Latina,
como un intento de generar, y también lo compartíamos con Marta del pueblo Comechingón, de que no exista la posibilidad de que eso sea para la apropiación y un cambio de suelos, un cambio de destino de lo que eran los bosques. Y poder generar mayor otros modos de castigo a quienes realmente están exterminando a la madre tierra, y lo vemos que no alcanzan todas las voces que estamos poniendo para que ello no suceda. A ver, Néstor, si se escucha mejor ahora. ¿Ahora? Un poquito para que puedas seguir hablando. Ahí está Néstor de vuelta. Néstor, todo tuyo. Hola, hola. ¿Ahora? Bien, bien. ¿Se escucha? Sí, ahora mejor. Nos estabas comentando de Normenta Pacha y las capillas. Sí, bien. Bueno, sí, como decíamos, ¿no? Como ejemplo, lo que nos toca vivir hoy, en la provincia, en el marco de la ley 26331 de protección de bosque nativo, lo que se genera, ¿no? A través de estos ordenamientos territoriales de bosque nativos que hacen las provincias y que realmente lo hacen vulnerando la apropiada consulta previa, como marca el convenio 169 de la OIT en su artículo 6, y que realmente entendiendo que el principal objetivo de la consulta previa se debe dar en un marco de buena fe, y en ese sentido también tiene por objetivo obtener el consentimiento libre, previo, informado o llegar a un acuerdo. Esos elementos concretos no se va a encontrar en ninguna acta, en ningún escrito en donde las provincias presentan actas de falsas consultas o consultas incompletas, que en realidad lo toman ellos, ¿no? O audiencias públicas que lo toman por consulta, pero tenemos que saber que la consulta previa en el marco del convenio 169 del OIT es un derecho específico de los pueblos indígenas y un deber del Estado. Eso es lo que realmente se incumple, y por eso se llevan adelante estos ordenamientos de negocio y de destrucción a nuestros montes, a nuestros bosques nativos, y que nosotros los vivimos, ¿no? Permanentemente, como ejemplo el caso de la comunidad Normenta Pacha y las capillas, y decimos que es violatorio a la Ley Nacional de Protección de Bosque Nativo, porque como hacía mención hace un rato en el anexo punto 10, dice que esta ley se debe dar en los marcos de la Ley 2660 y el convenio 169 de la OIT. Y el Ministerio de Ambiente de la provincia, al aprobar estos proyectos a los terratenientes, hace un acto administrativo. Y casualmente la Ley 2660 dice que no se puede hacer un acto administrativo o judicial que implique un despojo en la comunidad indígena, y a través de ese acto administrativo el Ministerio de Ambiente de la provincia aprueba y avala el despojo en la comunidad indígena, porque el terrateniente con ese proyecto va a alambrar territorio comunitario. Así que ahí vemos por eso esas contradicciones, ¿no? Y decimos, paradójicamente, es como un desalojo de hecho de Hola. la administración. Sí, continúa, Néstor, disculpa. Sí, no, nosotros decimos que también es contradictorio porque nosotros, los pueblos indígenas, como protectores naturales y guardianes ancestrales de nuestros montes, no recibimos un peso, y aquí en la provincia de Jujuy se han bajado más de 30 millones de pesos, y que, bueno, nosotros no los vemos, ¿no? Entonces, todo eso decimos que, bueno, cómo se maneja a semejanza y con complicidad, ¿no? Connivencia de los poderes provinciales, en este caso, porque nosotros este ordenamiento se tiene que actualizar cada 5 años, y en el 2016 hemos presentado un escrito, una propuesta de 20 hojas en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, como así también a nivel nacional, en donde de esas 20 hojas ninguno de los puntos se nos ha contemplado, e incluso hemos firmado actas con el Ministerio de la provincia que ha incumplido, y entendemos que en un marco de acuerdo de negociación tenemos que ser flexibles. Si bien las 20 hojas no entraban, pero había determinados puntos que nosotros entendemos que debía contemplarse, pero ninguno de ellos ha sido contemplado. Entonces entendemos que no hay voluntad política, y realmente lo que se busca es seguir avanzando y legalizando el negocio y la destrucción de nuestro monte nativo. Y lo preocupante es la permanente vulneración del convenio 169 de la OIT y específicamente la apropiada consulta previa, libre e informada. Y tal como lo dijo Néstor,
sin consulta no hay, y sin participación no puede haber un desarrollo, un goce del derecho de parte de los pueblos indígenas. Y tal como eso, bueno, nos encontramos hoy, y como nos va a explicar ahora Elizabeth, que se encuentra sancionada una ley que establece el juicio por jurados a pueblos indígenas. ¿Y qué nos podés contar de ello, Elizabeth? Sí, en nuestra provincia se sancionó una ley que es la 2023, es la 7661, pero en el digesto es ahora 2364B. En esta ley de juicio penal por jurado, en el artículo 4 menciona la participación y creación de un jurado de pueblos indígenas cuando se tratara que haya alguna víctima o imputado que pertenezca al pueblo indígena. Más adelante, en otro artículo, dice que para implementar esta ley se debe iniciar una consulta a los pueblos indígenas para la implementación. En la creación de la ley se ha violado justamente lo que podría haber sido esto, ¿no? Actuar de buena fe. Una consulta previa, libre e informada. Porque la ley se creó y hoy pueden decir, como recién decía nuestro hermano, ¿no? Pueden presentar actas, pueden presentar, pero esto no es válido. ¿Por qué? Porque no se llegó a todas las comunidades. Cuando el gobierno piensa que haciendo asambleas se puede llegar a establecer esta consulta, no es así, no es así. Y lo estoy diciendo porque una vez que esto empezaron a implementar el juicio por jurado aquí en la provincia del Chaco, los pueblos indígenas hemos tenido una reunión con los especialistas de lo que son juicios por jurado, que han venido muchos de otros países, y el INICIP, que es un instituto donde pudimos avanzar también con personas que son de la creación de esta ley, que lamentablemente en la ley original podrían haber sido, en este caso, los dos integrantes, todos pertenecientes a pueblos indígenas. Bueno, no se pudo dar y esto hay que hacer saber a nuestro pueblo. En esto nosotros hemos empezado a trabajar varias organizaciones indígenas representando a cada pueblo y hemos llegado y abordado en un protocolo borrador con la participación de nuestro Instituto del Aborigen Chaqueño, pero esto se debe dar en el marco, digamos, con una articulación con el Poder Ejecutivo, porque hacer una consulta requiere de llegarnos a cada lugar donde hay, en esto debemos respetar cómo están organizadas las comunidades con sus respectivos representantes. Esto no se puede hacer una asamblea y queremos que, bueno, estamos a la espera. Esta pandemia un poco retrasó y hoy nuestra preocupación mayor es que el año que viene se va a implementar juicio en lo civil por jurado, y esto para nosotros es preocupante, que nuestros pueblos indígenas, que creo que en la República Argentina es la única provincia que tiene la integración de jurado indígena, y que todavía nosotros no hemos podido avanzar. O sea que en esta consulta va a ser para la implementación. Después dirán los representantes legítimos si uno acepta, ¿no? Si uno está conforme a lo que establece esta ley. Contarte un segundo, Elizabeth, que en una de las entrevistas anteriores que tuvimos con Eduardo Nieva, él nos contaba la experiencia que están teniendo con el Consejo de Ancianos, cómo el Consejo de Ancianos está tomando muchísimas asuntos de conflicto en función de una mediación. Y eso hizo que sorprendiera a los juzgados de que no recibían el volumen de denuncias y demandas que recibían ordinariamente.
ahí es una beta para poder ver nuestra propia agenda, ¿no? La agenda propia de los pueblos, el valor que tienen las propias autoridades en su organización, el valor que se le debe dar a ese trabajo en cuanto a que son vinculantes las decisiones que va tomando el Consejo de Ancianos de esta manera, con un diálogo previo entre los intervinientes. Y más que estar también, a veces nos ponen una cosa, nos ponen otra, en este caso, como vos decías, que no hubo una consulta previa, es más bien una consulta posterior, pero a veces la agenda propia de los pueblos necesita otro tipo de intervenciones, ¿no? Sí. Marce, no sé qué... Sí. Y tal como No, para dijo agregar Nina. un poquito, si me Sí. permiten, Sí. justamente uno de los puntos muy reclamado fue por la edad, o sea, hay una edad tope que pone esta ley cuando nuestra cultura, para nosotros los sabios son los ancianos, y ahí por supuesto el Consejo de Ancianos no tendría participación en esto que sería juicio por jurado. Para nosotros es muy preocupante. Ahora sí, Marcelo. Sí. Sí, tal como lo dijo Nina, como lo repitió Elizabeth y tal Néstor, que la consulta es lo que se nutre de la palabra en primera persona a través de sus representantes y referentes. Y tomando esto de la palabra en primera persona, Néstor, ustedes a la hora de participar políticamente dentro de su comunidad también han tenido experiencia de participación política en la política partidista, ¿no es cierto, Néstor? Perdón, Marce. A ver, Sí, disculpa. ¿qué tal? Sí, Néstor, te preguntaba si que ustedes, además de tener una participación política dentro de las comunidades, también han tenido una participación dentro del sistema democrático, dentro del sistema de elecciones. Sí, 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 estamos haciendo ese ejercicio aquí en la provincia de Jujuy, ¿no? A través de nuestra herramienta, obviamente, política, que es el movimiento comunitario pluricultural, y decimos, bueno, ¿no? También de que es tiempo de ser nosotros mismos. Pero ahí sí también somos pacientes y conscientes porque, bueno, somos como la planta, ¿no? En ese sentido decimos que primero tenemos que plantar la semilla, preparar la tierra, plantar la semilla y después esperar que crezca y que después dé el fruto. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos que la semilla ya ha nacido. Hoy nuestra semilla ya ha nacido, es el movimiento comunitario pluricultural. Ahora estamos en ese proceso de crecimiento, que en un determinado momento va a dar el fruto donde realmente nosotros realmente seamos los que asumamos en estos poderes para llevar adelante esa transformación de un Estado plurinacional en donde entendemos que también tenemos capacidades y que podemos estar en esos espacios de toma de decisiones e incidir, porque en este sentido hasta aquí siempre nos han tomado como objeto y realmente nosotros decimos somos sujetos de derechos y hoy actores políticos, entonces ya no solamente pasivos sino activos, y desde ahí también convencidos de que es tiempo de ser nosotros mismos, y desde ahí bueno, ya reconocido en la provincia de Jujuy como también un propio espacio político sin padrinos políticos y sin realmente decir, llevando adelante un proceso participativo y comunitario donde realmente en cada jurisdicción los candidatos a vocales, concejales, intendentes, diputados provinciales, gobernador y vice sean elegidos por asamblea y no como es hoy a dedo y por determinados padrinos políticos de estos grandes partidos, ¿no? Denominados grandes partidos tradicionales. Entonces nosotros estamos en ese ejercicio de romper esa estructura porque ya hemos visto que desde ahí nos han usado, no han vivido y nos siguen viviendo, y nosotros decimos somos pueblos empobrecidos, no somos pueblos pobres sino empobrecidos porque somos ricos, tenemos una riqueza no solo material sino inmaterial, espiritual, de la cual obviamente este pensamiento y este sistema del cual determinados funcionarios y gobiernos de turno asumen,
realmente llevan políticas erradas, en todo caso direccionadas, pero que a la larga van a perjudicar a toda la humanidad. Así que desde ahí siempre estamos invitando a seguir sumándonos, y no solamente a decir necesitamos votos, sino a ser candidatos, que eso es lo que no se hace en un partido tradicional. Aquí cualquiera puede ser un candidato, tanto a vocal, a concejal, a intendente, a diputado provincial y a gobernador. Esa es la herramienta jurídica. Lo que sí sabemos también que hoy estamos en desigualdad, podríamos decir, ¿no? De oportunidades y derechos, porque sabemos que los partidos tradicionales manejan presupuestos que son, la verdad, que bultosos, de los cuales nosotros es a pulmón y desde lo comunitario, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hoy tenemos, y que desde ahí todavía siguen jugando con nuestra necesidad, y entonces todavía circula el bolsón, la mercadería para hacer clientelismo político. Y en ese proceso estamos, ¿no? De toma de conciencia, de trabajar desde abajo para decir que realmente nosotros vamos a tomar conciencia, y si no somos nosotros, nuestros niños, las generaciones venideras van a llegar al poder, y desde ahí vamos a lograr generar esa transformación, ¿no? De un Estado plurinacional. Y antes de irnos, y sin olvidar el tema de la participación y la consulta previa, en esto ustedes también han tenido una experiencia de protocolo dentro del Consejo del Pueblo Cloya. Sí, casualmente en ese sentido nosotros hemos trabajado conjuntamente con los 40 pueblos, naciones originarias preexistentes de la República Argentina dentro del ENOC, pues en determinado momento lo que es un protocolo de consulta previa, libre e informada, que esté acorde al convenio 169 de la OIT, a la Declaración Universal de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a la Constitución Nacional. Entonces, desde ahí, desde esa base, nosotros como pueblo indígena Ocloya hemos también especificado nuestro propio protocolo y aprobado en la Asamblea, donde rigen todos los objetivos, los mecanismos de cómo se debe llevar adelante una apropiada consulta previa y una efectiva participación del pueblo indígena Ocloya en cualquier emprendimiento, donde el Estado no puede quedar afuera. No es una discusión solamente con los terratenientes privados o empresarios, sino que el Estado es el obligado y parte de esa consulta, así que garante en todo caso de esa consulta previa. Y desde ahí también se debe respetar la cosmovisión de cada pueblo para llevar adelante los procedimientos que a través de una primera reunión, una vez identificados los actores intervinientes, acordar en esa primera reunión los mecanismos de cómo llevar adelante esa propia consulta, respetando determinados principios y con ese objetivo concreto, ¿no? Que es para llegar al consentimiento libre, previo e informado, puedo tener el acuerdo, ¿no? Entre las partes. Eso es lo que entendemos que se debe dar en el marco del convenio 169 de la OIT, que es claro en su artículo 6, que debe ser a través de la institución. Así es, Néstor. A los dos ya les decimos que estamos en la recta final definitivamente, y el año pasado fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Para nosotros fue muy importante. Nosotros estamos también impulsando desde el Centro Universitario de Idiomas acciones, y por eso nos interesa estar más empapados, poder saber mejor cómo estas experiencias que contabas, Elizabeth, y quizás también generar algunas campañas de visibilización de distintos pueblos originarios, no solo con sus idiomas, sino con su presencia, como es la presencia del pueblo Cloya, y de sus formas de llevar a cabo esta comunicación no siempre verbal. La comunicación no verbal también es otra forma de llevar a cabo esta comunicación originaria que a veces difiere mucho entre pueblo y pueblo, pero tenemos algunos rasgos en común, como es el respeto a la madre tierra, el respeto a nuestros mayores,
y con los mejores valores puestos en alto. Es parte del orgullo que tenemos de ser originarios y de defender una causa indígena como una justicia y una reparación histórica a tantos años y a tanto despojo legal, y en eso les vamos a pedir que nos dejen un pequeño y corto mensaje a los pueblos originarios, tanto Néstor como Elizabeth, para ir despidiéndonos hasta la próxima vez. Néstor. Ahí están muteados, así que ahí está. Elizabeth. Sí, ayo mendote grasata grañachek, undaik na paigelo na karwo, dote gra ono nyakon nakta sila kake kisira uka enek na karwo. Saan kapik na sa isa kadatak dok sila tak saan kapik nsinya konakta y activitan nam podalakpi katakarolpi tawata enek. Bueno, mi palabra simplemente es un pedido de no perder la unidad como pueblo indígena, no importa el lugar donde estamos. Nosotros no nos separa ningún territorio de lo que hoy está demarcado. Somos un pueblo, nación indígena, juntos podemos dejar un mejor futuro, el buen vivir para nuestros hijos y nietos. Muchas gracias. Gracias. Néstor, querido. Bien, sí, simplemente decir esto, ¿no? Que es importante invitar una vez más a todos los pueblos indígenas que sigamos por ese buen camino, que la madre tierra es sabia, y por eso desde ahí también es que tenemos que lograr de una vez más forzar una ley de propiedad comunitaria indígena que realmente sea la garantía de vida de toda la humanidad y que garantice el buen vivir de todos, y por eso decimos que el año venidero va a ser importante la participación activa de los 40 pueblos naciones originarias del presidente, porque la ley 2660 también vence la prórroga en noviembre de 2021, y también en ese sentido es necesario que, si los legisladores tienen voluntad política, avanzar en una ley de propiedad comunitaria indígena, como decimos, ¿no? Nuestro eslogan de Opinoa, la madre tierra que nos da la vida. Y bueno, es la deuda que tiene el Estado, es la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas y con sus representantes. Esa deuda que puede cumplirse a través de esa voluntad de establecer estos espacios de participación y de consulta previa libre e informada, donde los pueblos indígenas puedan expresar su voz en primera persona. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, a los que nos siguen en las redes, a todos los que nos siguen después en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias a Néstor, muchas gracias a Elizabeth por sus pensamientos, por sus ideas, por sus sentimientos. Nina. Sí, despedirme hasta el próximo viernes, y ya estamos en la recta final. Como decía Néstor, estamos en noviembre, estamos a un año de lo que va a ser una prórroga de la ley 26.160 u otro instrumento que le dé seguridad territorial a los hermanos originarios que aún están en las tierras que tradicionalmente ocupan, y además pensar en que hay otras tierras aptas y suficientes, porque somos muchos, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad. No todos los pueblos originarios están asentados únicamente en los territorios, sino que también hay que generar otras respuestas y otras alternativas, y siempre con la consulta previa, libre e informada. Bueno, hasta el próximo viernes.